Uso de máquina. Que ya, hipotermia es un criterio menor. Ya, las hipos. Hipotermia, hipotensión, trombocitopenia, leucopenia. Las hipos, ya, son criterios menores. ¿Qué otros criterios? El PAF menor de 250, es un corte de criterio menor. ¿Ya? ¿Qué otro criterio? Por acá. ¿Qué más nos da severidad de neumonía? Sí, que ustedes lo ven en la emergencia y tienen que mandarlo de una vez a la UCI corriendo. Frecuencia respiratoria mayor. ¿Ya? Frecuencia respiratoria es un criterio menor. Que requiera ventilador mecánico. Entonces el paciente satura 76, le pongo oxígeno con máscara de reservorio y sigue saturando 76, 78, 80. Entonces este paciente que tiene una insuficiencia respiratoria refractaria al uso de oxígeno va a requerir ventilador mecánico, porque lo dicen los politirajes, los signos de agotamiento, el ácido láctico está subiendo, el CO2 se ha disparado, ya tiene mala mecánica respiratoria y el paciente va a requerir ventilación mecánica. Es un criterio mayor para neumonía severa. Muy bien, ¿qué otro criterio para neumonía severa, doctora, valoramos? ¿Qué otro criterio de neumonía severa? Ya es la insuficiencia respiratoria, la valoración de la insuficiencia respiratoria. Ojo que son solo 10 minutos de tardanza. Primer día de clase les permito, después ya no. PCR es un biomarcador para mortalidad futura. El PCO2 para ventilador mecánico. Urea creatinina, porque entra el boom como un criterio de neumonía, criterio menor de neumonía severa. Una presión por debajo de 90-60. El shock. El shock es un criterio. ¿Quién está hablando? El shock es un criterio de neumonía severa, es un criterio mayor. Son dos criterios mayores: ventilador mecánico y shock. Ese paciente se tiene que ir a la UCI, no interesa el resto de sus análisis. O tres criterios menores que ya lo han mencionado. ¿A qué se define shock, doctor, entonces? Depende del tipo. Ya, un shock circulatorio. ¿A qué se define shock? La presión parcial media menos de 60. PAM, menos de 60 o una presión menos de 90-60 con reto de fluidos de 2 horas, que no remita tras el reto de fluidos. Y necesitamos inotrópicos para mantener un PAM mayor a 60. Esa es la definición clásica del shock, ¿no es cierto? Dime, doctor. Doctor, ¿cualquier tipo de shock o algún shock en específico? Es que el paciente puede estar en shock séptico, puede estar en shock hipovolémico, si vomitó, no tomó, se deshidrató, o shock circulatorio, si tiene además un infarto. Es bien difícil definir en ese momento cuál es el tipo de shock, pero si el paciente está en shock, tiene ganado por cualquier causa. La definición es shock. No podemos mantener la presión mayor de 90-60 con el reto de fluidos que le hemos dado en las 2 primeras horas, entonces lo tenemos que llevar a los inotrópicos. Entonces, el paciente inotrópico tiene que estar en ya, muy bien. ¿Cuánto se va a morir mi paciente? Entonces, ¿qué score utilizamos? Vamos para acá. ¿Qué score utilizas tú para saber cuánto? Ya sabemos que es una neumonía severa, lo voy a tener en ambiente común, lo voy a poner a hospitalización, o por último lo voy a mandar a su casa, o lo voy a mandar a UCI. Ahora tengo que saber y decirle a la familia, UCI se va a morir su paciente, señora, vamos a operar. O va a vivir. ¿Qué score vamos a usar? ¿Qué score de mortalidad? El CUR 65 es una escala de mortalidad. ¿Quién es Brenda? Brenda, mis plumones. ¿Hay plumones? Trae plumones. Ya, ¿qué significa la C del CUR? Conciencia, ¿no? Confusión. Ya. ¿Qué significa la U? Uria. ¿Qué significa la R? Frecuencia respiratoria mayor de 30 es el COR. Y criterio menor mayor a 30. ¿Qué más? ¿La B? La presión arterial menos de 90-60, ¿no es cierto?
90-60. ¿Qué más? 65, la edad. El CURP es un score de riesgo de mortalidad, no es un score de severidad. El único score de severidad es catalogar si la neumonía tiene criterios de neumonía severa o no. El CURP, el PISI, el POR son escalas de mortalidad. La escala PISI nos habla también de los mismos criterios del CURP, más los análisis laboratorios, más la comorbilidad. Quiere decir que los pacientes que tienen más comorbilidad se nos van a morir más rápido. Los pacientes que tienen analíticamente peores valores se van a morir más rápido. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo un CURP 0, es un paciente que no es mayor de 65 años, no tiene confusión, no tiene... ¿Qué CURP tendría mi paciente? A ver, ¿alguien? Con la primera placa. A ver. C, conciencia, inconsciente. Sí, un punto. La urea. Están acá los valores normales. ¿Qué más? La R, frecuencia respiratoria. 30, ya tiene 2 puntos. ¿Qué más? La presión arterial, ya tiene 3 puntos. La edad no entra. Y 3 puntos. ¿Cuánto va a morir mi paciente? ¿Cuánto es el riesgo de mortalidad? 14-15% de mortalidad en CURP 3. Se va a quedar hospitalizado en un área común con un monitoreo. CURP 4-5 va a ir a la UCI y se va a morir el 30%, el 24 a 30. Imagínense, 1 de cada 3 pacientes que entra a la UCI se va a morir sí o sí, porque así dicen las estadísticas. Ya sabemos que este paciente llegó a la emergencia, tiene CURP 3, lo vamos a hospitalizar con monitoreo. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? A ver, por allá, por acá. ¿Qué le vamos a dar? ¿Hospitalizamos? Sí, ¿no es cierto? Tiene CURP 3, no mandamos CURP 3. ¿Qué tratamiento le vas a dar? Antibióticos. ¿Cuál? Ceftriaxona. ¿Ya? Cefalosporina de tercera generación más. Fue lo que me damos. Más un macrólito, la guía dice así, cefalosporina de tercera generación más un macrólito. Tiene el factor de riesgo de que lo van a encontrar inconsciente y por ahí el otro dijo, y si es que no, ¿le vas a cubrir? ¿Quién está votando conmigo? ¿Qué gérmenes vivían en la boca? Eso ya les he preguntado. Gran positivos, gran negativos, anaerobios. ¿Qué cobertura antibiótica le van a dar? Porque ya ceftriaxona cubre gran positivos, gran negativos, y los macrólidos gran positivos y atípicos. Nos toca cubrir anaerobios. ¿Qué antibiótico más? Eritromicina. Clindamicina. Si soy alérgico a la clinda, los carbapenems. Los únicos medicamentos que cubren anaerobios y estamos seguros de que mi paciente se aspiró, le tengo que dar o carbapenem o clindamicina. ¿No? Antes dábamos cloramicos, ya no hay cloramicos en el mercado, ¿cierto? Recuerden que la boca es una cavidad que tiene poliflora. Por lo tanto, tengo que valorar bien el riesgo de si se aspiró o no, porque tengo que darle el antibiótico correcto en el tiempo correcto. ¿Cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le van a dar? Antibiótico, muy bien, ya, antibiótico. ¿Solo será antibiótico? ¿Qué más? Ya, antibióticos ya está. Estamos dando ceftriaxona, acitromicina más quimio. Ya, triple correcto. Como no tiene riesgo de un macrolito, le podemos dar incluso solo ceftriaxona química. Salvo tenga riesgos. Y atípicos, ¿cuáles son los gérmenes atípicos? Legionella y micoplasma. Legionella, Micoplasma. micoplasma y clamidia neumonía, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Los 3 atípicos: clamidia, legionella, micoplasma y algunos dicen que son SIDA, ¿no? Este paciente no tiene riesgo de atípico, no es un preescolar, no trabaja en cruceros, en hoteles, no trabaja en basureros, no sabemos, habría que tratar bien la anamnesis. ¿Qué cobertura, qué otro medicamento le damos? Antibióticos, ¿qué más? Sí, la guía dice, añade
ayuda en riesgo de mortalidad y de mayor recuperación cuando tenemos neumonía severa. Este paciente tiene que tener 3 criterios de neumonía severa, criterios menores. Cumple, y también un criterio menor es múltiples infiltrados radiológicos en la placa. A ver, leucopenia, hipotermia, plaquetopenia, múltiples infiltrados, creo que no cumple, ¿no? Pero si consideramos que es una neumonía severa clínicamente, o tiene mucho broncoespasmo, sí le agregaríamos corticoide. ¿Qué más le vamos a dar? Si mi paciente llega saturando 76%, se va a morir, ya se está agotando. Oxígeno, el oxígeno, nunca se olviden. Lo primero que tenemos que hacer, el paciente llega y le pongo oxígeno, garantizo la vía aérea, garantizo una vía periférica buena, un inicio de antibiótico en 6 horas, o sea que no se demoren en pedir los análisis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le damos? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué encontramos, podemos darle anticoagulantes o anticonvulsivantes, pero por lo menos la terapia de soporte no puede faltar los antibióticos, oxígeno, corticoides, dependiendo de la severidad. ¿Alguna duda en neumonías? Y entonces, ¿cómo le llegó el germen al pulmón? ¿Cómo es que llega el germen al pulmón? Por microaspiración. Aspirativa. ¿Qué más? Respiratoria. Hematógena. Una diseminación hematolinfática. Por continuidad, de repente tengo una peritonitis. Macroaspiración. Respiratoria, la más importante, ¿cierto? Así nos hemos contagiado todos de COVID. Los virus son los más contagiosos, ¿no? Entonces, ¿en qué parte del pulmón está la infección cuando hablamos de neumonía? Alveolos. En el parénquima pulmonar, ¿no? Desde los bronquiolos distales hasta los alveolos y el intersticio. Si yo tengo una infección en los bronquios y en la tráquea, ¿será una neumonía? ¿Cómo se llama eso? Bronquitis, traqueitis. Recuerden que tenemos que tener, para hablar de neumonía, tenemos que tener el espacio alveolar y el intersticio ocupado por gérmenes. Puede ser neumonía bacteriana, neumonía viral, neumonía micótica, neumonía T, lo que quieran. La neumonía habla de un germen, un agente infeccioso que ha consolidado el parénquima pulmonar. De ahí, échense a buscar si realmente es bacteriana o no. Tiene que haber un compromiso y por lo tanto tiene que haber una traducción radiológica. El gol estándar del diagnóstico de la neumonía es la radiografía. Yo no puedo diagnosticar neumonía sin radiografía. Tengo que tener una radiografía que sustente mi evaluación clínica y que me diga que sí es neumonía. Entonces, recuerden que la neumonía tiene un criterio a diferencia de la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Son todos aquellos pacientes que viven en la comunidad y no han tenido contactos con servicios de salud o no tienen, o por lo menos de 48 horas de su ingreso, ¿cierto? Sigue siendo la neumonía una de las enfermedades con más altas tasas de mortalidad, a pesar de que ha mejorado muchísimo el diagnóstico, lo hacemos más rápido, más fino. Siguen muriendo millones de pacientes con neumonía y después del COVID es la segunda causa de mortalidad en general por agentes infecciosos. Siempre en los extremos de vida. Quienes más mueren son los menores de 5 años y a ellos va dirigido nuestro calendario de vacunación, que es nuestra población a proteger, y los mayores de 65 años se nos van a morir más rápido. Entonces no es lo mismo tratar en una neumonía en un paciente de 70 años que en un paciente de 40 años. ¿Por qué? Porque la inmunidad se viene a menos conforme va avanzando la edad y miren cómo la mortalidad cambia, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Es mucho más difícil tratar al paciente adulto mayor con neumonía, porque este paciente no solamente tiene una enfermedad, tiene mucha comorbilidad. Encima no hace los signos típicos de neumonía. Los ancianos pueden tener solo confusión, solo desorientación, solo somnolencia y tener neumonía. Ellos tienen síntomas inespecíficos, a veces no hacen fiebre, no hacen tos, y es el clásico término que decimos la neumonía silente del anciano, no suena, no ronca, no crepita.
pero no, o sea, no crepita a los oídos del familiar. No, pues si mi familiar no tiene tos, ¿cómo va a tener neumonía? Pero el abuelito tiene neumonía, a pesar de que no hace bulla. Entonces, es más difícil hacer la evaluación. Los síntomas que presentan son inespecíficos, es más difícil hacer evaluación porque a veces viene con falla cardíaca, la falla cardíaca también da crépitos, a veces da sibilantes o tiene fibrosis pulmonar y no podemos diferenciar si son crépitos de la fibrosis o son crépitos de la neumonía. Como el paciente no expresa, no habla, no sabemos qué tiene, señor, ¿qué más le duele? ¿Qué tienes? Así, o sea, no se conecta con la red, es mucho más difícil saber. Él no nos dice tengo tos, tengo expectoración purulenta, tengo dolor, tengo disnea, me oprime el pecho, que no puedo respirar. Él no nos dice eso. Es mucho más difícil comunicarnos con el paciente. Y las comodidades que tiene, todo eso va a retrasar el diagnóstico, es más difícil ser más invasivos en los pacientes, la comodidad, y al final nuestra mortalidad se dispara en los abuelitos. Y lo más penoso de todo es que si tenemos un gran riesgo de pacientes que va a entrar a la UCI con altas tasas de mortalidad. Los pacientes que van a entrar a la UCI tienen entre 25 a 30% de riesgo de mortalidad. Es altísima la mortalidad en la UCI. Y no solamente queda ahí, porque el paciente sale de alta, se va a la casa, pero tenemos mortalidad a los 30 días y sobre todo mortalidad al año. Quiere decir que el seguimiento de nuestros pacientes con neumonía no tiene que quedar hasta el alta. Ese paciente se va a morir el 27% dentro del mes, en los que tienen neumonía severa, que han estado en la UCI. Este score es para neumonía severa que están en la UCI. O 47%, o sea, casi la mitad de los pacientes que van a salir de la UCI se van a morir, dependiendo mucho de la comorbilidad y de la edad que tienen los pacientes, y ahí entran a marcar nuestros biomarcadores. ¿Qué tan alto han estado los biomarcadores que son predictores de riesgo de mortalidad a los 30 días o al año? Recuerden que los gérmenes llegan, ya lo dijeron, de hematógena por continuidad, la inhalación. ¿Cuánto tiene que medir una bacteria para llegar a la vía aérea inferior, al alveolo? ¿Cuál es el tamaño ideal? Porque los virus se infectan más, llegan más rápido, se pegan al alveolo y es más fácil contagiarnos y hacer una epidemia de influenza que de bacterias. Por el tamaño. ¿Cuánto mide? De 1 a 5 micras, ¿no? Menos de 10 micras tienen que medir para llegar hacia el alveolo distal, y además tienen que tener un receptor. La mayoría de los virus tienen un tipo de receptor que comparte con las células, con los receptores de las células, que no lo hacen mucho en las bacterias. El peso molecular de las bacterias hace que nosotros lo depuremos más rápido con el movimiento mucociliar y el mucus que tenemos, ya que tenemos una vía de defensa en todo nuestro muco, ¿no? Y además tenemos a nuestros macrófagos. La principal célula de defensa de pulmón son los macrófagos. ¿Qué enfermedades disminuyen la actividad de los macrófagos? Inmunosuprimidos. Ejemplo, el VIH. ¿Quién más? Diabéticos. Los diabéticos. Entonces, la neumonía en el paciente diabético es totalmente diferente de la valoración del paciente no diabético. La neumonía en el VIH va a ser diferente a un paciente no VIH. ¿Qué más? Cáncer, alcohólicos, inmunosuprimidos por medicamentos o no, los que son corticoterapia, ¿no? Entonces, la severidad de la neumonía, el cuadro clínico. ¿Por qué en el COVID se morían gente joven y los abuelitos con cáncer no se murieron? Probablemente depende de esto, ¿no? Depende de la interacción, de la virulencia del germen, de la susceptibilidad del huésped, del grado de afectación fisiopatológica que tiene ese microorganismo en un cuerpo específico. A mí no me va a afectar igual que a la doctora, porque mi inmunidad es totalmente diferente. Cada individuo tiene un genoma distinto, aún seamos familiares directos. Sin embargo, se comparten algunas inmunodeficiencias, son hereditarias, porque eso lo hemos aprendido. Hay familias enteras que se han muerto en el COVID, se ha muerto mamá, se han muerto 2 hijos, se han muerto los nietos.
y por parte del papá de repente no se murió nadie. Entonces hay algún tipo de inmunodeficiencia sin susceptibilidad. Lo más facilito, llega el germen al pulmón y hace una fase de congestión. Las primeras horas, que son la fase de congestión, de 6 a 8 horas, yo no tengo traducción radiológica. Por lo tanto, si le evalúo en la fase inicial, yo mañana puedo hacer otra radiografía y tener un cambio totalmente diferente. Porque si yo estoy escuchando al paciente en la primera fase, puedo no tener traducción radiológica, porque la fase congestiva, la primera fase todavía no traduce el daño radiológico que tiene, ¿no? Luego pasa la hepatización roja, viene la hepatización gris, luego la fase de resolución. En la fase de resolución tenemos que esperar un tiempo amplio. ¿En cuánto tiempo resuelve una neumonía? 5 a 7. Para hacerle una placa control y decirle, sí señor, la neumonía le va a dar una secuela o no. Después de 6 semanas. Fuerte, doctor, yo soy sorda. Después de 6 semanas, doctora. Ya, algo menos, de 2 a 4 semanas. Pero los gérmenes necrotizantes, estafilococo, pseudomonas, klebsiella, puede demorar hasta 6 semanas en tener una resolución total. De hecho, cuando tenemos neumonía por influenza, en meses se llega a regenerar un poco más. Recuerden que el pulmón se hiperplasia hasta los 3 años y se hipertrofia hasta los 7 años, pero sin embargo todavía tenemos algún tipo de metabolismo y de reparación celular durante el resto de nuestra vida. Y eso lo hemos aprendido con las epidemias de neumonías virales, donde a veces catalogábamos como fibrosis y el paciente no tenía fibrosis, el paciente a los meses, a los 6 meses, 9 meses al año, llegan a recuperar algo más el parénquima pulmonar con mejoría de la función del intercambio respiratorio. Entonces, ese tiempo resolutivo va a depender del germen y de cuánta afectación. Entonces, a veces no es tan fácil valorar qué secuela me da en un tiempo corto. Es mejor esperar por lo menos unos meses, ¿no? Los síntomas, no todos los pacientes tienen tos, fiebre, expectoración, pero son los síntomas más clásicos de la neumonía. Tenemos síntomas sistémicos y síntomas respiratorios presentes, sobre todo en los extremos de la vida, como les decía, donde no todos los pacientes tienen la clásica tos y expectoración mucopurulenta. Es bien difícil identificar los gérmenes, es bien difícil. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir polimedicado, que ya me compré una amoxicilina, me tomé una acitromicina, o que tengamos mala calidad de muestras, o los servicios de salud no tenemos el acceso directo a la toma de muestras. Por lo tanto, más del 50% de pacientes no tiene un germen identificado. El otro gran grupo de gérmenes son los virus. Hay mucha neumonía viral, un pequeño porcentaje de neumonía bacteriana y otros como los hongos o la tuberculosis identificados. Sin embargo, tenemos ya ahora los PCRs virales de acceso rápido que nos permiten definir, sobre todo en otros países, si es una influenza, si es una legionela, un sincicial respiratorio, o es una bacteria con los antígenos urinarios de legionela, neumococo, los antígenos rápidos de identificación de Klebsiella, o estafilococo, etc. Entonces, en otros países llega el paciente con proceso infeccioso y le ponen los hisopos, los PCR, los antígenos urinarios y pueden identificar y certificar si es una neumonía viral, una neumonía bacteriana, pero ojo, que cuando nosotros tenemos influenza y sincicial respiratorio, nosotros hacemos una disrupción de las uniones bacterianas y existe una translocación bacteriana rápida. Lo que empecé hoy día con neumonía viral, puedo en 48 a 96 horas cambiar y hacer una translocación y hacer una coinfección bacteriana. Es bien difícil estar seguros que solo se va a quedar en infecciones virales. Así sí hay que valorarlo mucho. Y en países como los nuestros, que no tenemos a la mano esas pruebas rápidas o son muy costosas, hacemos uso y abuso de los antibióticos como mejor nos plazca, ¿no? Es importante además saber el factor de riesgo. Si yo soy alcohólico, si tengo EPOC, si tengo bronquiectasia, si tengo falla renal, ¿qué gérmenes son más frecuentes en mi condición para que yo pueda tratar?
De repente soy un borracho alcohólico, obvio que me van a cubrir los anaerobios, porque yo me microaspiro cada vez, ¿no? O si soy ancianito, yo ya tengo una alteración del reflejo de deglución. Entonces, la mayoría de los ancianos, más del 80% de sus neumonías son neumonías aspirativas. Entonces, ahí hay que saber su factor de riesgo. Los pacientes con EPOC tienen también alguna otra característica especial que los hacen susceptibles por el uso y abuso, incluso en algunos pacientes asmáticos, de la Haemophilus influenza, ¿no es cierto? Que es una bacteria que también nos da muchos problemas de neumonía, ¿no? Pseudomonas, legionela, etc. Si yo me he aspirado, si tengo un absceso pulmonar, un empiema, yo voy a tener poliflora, ¿no? A predominio del estafilococo de pseudomonas. Luego, los que estamos expuestos a aves, puedo tener histoplasma, clamidia, conejos francisella, son gérmenes atípicos que según el factor de riesgo yo puedo con mayor razón agregarle. Cuando yo no tengo cómo hacer esta disquisición, por eso la guía dice, dale cobertura para gram positivos, gram negativos, con una cefalosporina de tercera generación más un macrólido, ¿no es cierto? Si yo trabajo en basureros, yo tengo más riesgo de hacer infecciones atípicas, ¿no? Entonces, mi diagnóstico será clínico-radiológico. No puede haber neumonía sin su radiografía. Hay que valorar bien el patrón. Yo tengo varios patrones que lo vamos a ver ahorita, porque son imágenes que hemos visto. Puedo tener un patrón lobar, un patrón de bronconeumonía, un patrón intersticial. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del infiltrado radiológico que yo tenga. Si yo tengo una consolidación lobar, voy a tener un gran compromiso de una radiopacidad con broncograma aéreo en un solo lado, o puedo tener una bronconeumonía con múltiples infiltrados. Cuando se dice bronconeumonía, hay parches de infiltrados diseminados por bronquios, por lo tanto están difusos en los dos pulmones. Y la neumonía intersticial, muy característico de los gérmenes atípicos, donde solo los infiltrados son reticulares o lineales, ¿no? Estos ejemplos ustedes lo van a leer. Algunas neumonías necrotizan, los gérmenes necrotizantes más severos. Cualquier germen puede necrotizar, incluso el estreptococo. Pero los que más daño hacen y producen neumatoceles son el estafilococo, Klebsiella y Pseudomonas, que son los gérmenes más agresivos para nosotros, ¿no? Los de las neumonías necrotizantes. Y aquí están los biomarcadores. La procalcitonina, el PCR, proadrenomodulina, según su valor, van a darme el riesgo de mortalidad, el riesgo de predecir sepsis severa y shock séptico, el riesgo y el score que vamos a utilizar en estos pacientes para que vayan a la UCI o no. Pero son más utilizados para desescalar tratamientos y para hacer seguimiento y riesgos de mortalidad. Y cuando nosotros tenemos una duda diagnóstica, por ejemplo, en un edema agudo pulmonar cardiogénico, y tenemos duda si es neumonía o no, yo utilizo mis biomarcadores para poder definir si los valores son muy altos, la procalcitonina más de 2, el PCR más de 100, ya es una predicción de bacteriemia e infección, entonces ahí ya no tengo dudas, ¿no? Es un proceso infeccioso probablemente. Lo que decíamos, ya le hice el diagnóstico, ahora tengo que valorar si mi paciente tiene neumonía severa o no para estratificar dónde se va a hospitalizar. Criterios mayores shock séptico, requerimiento de ventilador mecánico, y criterios menores, la frecuencia respiratoria mayor de 30, el PAFI menos de 250, infiltrados modulares, confusión, la uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión. Dentro de los criterios menores, 3 criterios menores son un criterio mayor, catalogan al paciente como neumonía severa y ese paciente tiene que ir a la UCI con un riesgo de mortalidad del 30%. Desde el 2007 y a la fecha lo seguimos utilizando. El CURP es una escala de riesgo de mortalidad. No me dice si es neumonía severa o no. Solamente me va a predecir el riesgo de mortalidad. Sin embargo, lo utilizamos para ver si mi paciente va a recibir tratamiento ambulatorio o se va a quedar en casa. Si tengo CURP 0,1 no morirá, el paciente se irá a su casa. CURP 2,3 se va a hospitalizar, puedo hacer vigilancia. 4,5 se va a ir a la UCI sí o sí, con más riesgo de mortalidad, y aquí están los valores, cuánto se va a morir mi paciente, ¿no? Justo en el CURP 3, 14% decíamos, se nos va a morir, ¿no? Doctor, dime. ¿CURP se usa en todo paciente con neumonía aspirativa? Debería de
usarse porque es una de las escalas. Ahorita vamos a ver la voz. Algunos dicen no necesitan la urea. El otro score que plantean las guías es no necesitan la urea porque tú solamente vas a valorar de una manera rápida tu riesgo para que puedas valorar dónde lo vas a manejar a tu paciente. Si no usas el CURP, usas el PISI o el SMART-COP, que ahorita lo vamos a ver, que son scores que nos van a permitir toma de decisiones en la emergencia. Sin embargo, si tú tienes estos criterios claros, tú tienes que tomar también tu decisión. Si es una neumonía severa, se va a hospitalizar sí o sí, ¿no? Este es el PISI, que incorpora mucho lo del CURP más la comorbilidad. Pacientes con mayor comorbilidad se van a morir más rápido, alteración de los análisis, el examen físico, que casi incorpora muchos parámetros del CURP, el examen físico, tomados en el AGA, la glucosa, el hematocrito, el ionoderrame pleural también me da más riesgo de mortalidad. Mientras más score PISI alto, mayor riesgo de mortalidad también tengo. Y también me va a ayudar a definir si voy a tener un tratamiento ambulatorio, hospitalizado en sala común o hospitalizado en UCI. Otra escala muy utilizada es el SMART-COP, que también nos define si es que mi paciente va a ir a la UCI o no, o si le voy a dar un tratamiento. Son escalas que utilizan. Recuerdan que tenemos el QIC-SOFA, que son valores, scores de funcionalidad y severidad en pacientes, pero no en neumonía, sino en enfermedad sistémica general. Pero estas son scores específicos para criterios de severidad en el caso de procesos infecciosos respiratorios. Igualito. El SMART-COP es un acrónimo: presión arterial, compromiso multilobar, albúmina, frecuencia respiratoria, taquicardia, confusión, necesidad de oxígeno y pH arterial. Entonces nosotros vamos a hacer una evaluación acá con el AGA un poco más completa para valorar el riesgo que tiene mi paciente. Cualquiera de las escalas podemos utilizar dentro de una valoración de un paciente que viene con neumonía. Y dentro de las guías de tratamiento, entonces ahora vamos a brindar el tratamiento. Si mi paciente no tiene comorbilidad, se verá su caso. Por ejemplo, paciente de 20 años, le cogió la lluvia, viene con neumonía lobar, sin compromiso oxigenatorio, no tiene compromiso hemodinámico, ¿qué tratamiento le van a dar? Amoxicilina. La guía dice 1 gramo cada 8 horas, puede ser de 3 a 5 días. Entonces, hoy por hoy las penicilinas se siguen utilizando, tiempos más cortos a mayor dosis, ya no le damos 500 cada 8, sino 1 gramo cada 8, el menor tiempo posible, y lo valoramos en base a nuestros criterios de estabilidad clínica. El paciente se va a ir a la casa. Si el paciente está estable, muy estable, y solo tiene una comorbilidad que no sea de inmunosupresión severa, podría irse a la casa y darle amoxicilina con ácido clavulámico. Y aún yo tenga una coinfección viral, como les decía, es muy difícil estar seguros que solo se va a quedar con influenza o con una afectación viral. Entonces es mejor darle amoxiclavulámico también a los pacientes. O si tenemos riesgos de hacer infecciones atípicas, solamente considerar macrólidos en aquel paciente que está estable, no tiene comorbilidades, y lo vamos a mandar a la casa, y probablemente sus scores del PISI, del CURP y del SMART-COP sea 0, ¿no? En aquellos pacientes que tienen neumonía no severa, en pacientes adultos, pero que tienen alguna comorbilidad, pero que no es severa, como les decía, podríamos valorarle, darle solamente cefalosporina. Claro que podemos darle. En el anterior, las quinolonas es una alternativa, ¿no? Si lo retrocedemos. Levofloxacino es una alternativa solamente si tenemos una alergia a los betalactámicos o una cefalosporina de tercera generación, siguen siendo buenas alternativas. En los pacientes que tienen comorbilidades pero que están sumamente estables, yo puedo valorar, darles también una penicilina con ácido clavulámico y reevaluarlos a las 72 horas y estar seguros. Sería muchísimo mejor valorar la evolución de acuerdo a mi antibiograma, a mi cultivo o a mi resultado de PCRs, ¿no? Si tengo
cualquier riesgo o identificado mi germen. Hay antígenos urinarios de Legionella, antígenos para Mycoplasma. Yo puedo hacer un PCR para los atípicos e identificarlos y darles simplemente macrólidos. Pero si mi paciente se va a hospitalizar, pero no tiene neumonía severa y aún tenga neumonía severa, se va a ir a la UCI con el mismo tratamiento, solo que con soporte inotrópico, yo le voy a dar una cefalosporina de tercera generación más un macrolítico. Como alternativa el levofloxacino. Yo puedo dar el levofloxacino vía oral o levofloxacino endovenoso. Si no tengo levofloxacino, puedo darle moxifloxacino, gatifloxacino, cualquier fluoroquinolona respiratoria. El ciprofloxacino no es una fluoroquinolona respiratoria. Por lo tanto, no entra en ninguna de las guías del tratamiento de neumonía. Y lo más importante es que yo tengo que desescalar mi tratamiento al resultado que tengo. El cultivo va a salir de 3 a 5 días. Entonces yo debería de tener un cultivo corriendo para poder desescalar. Si no tengo mi cultivo, como ocurre acá en el Perú, tengo que darle de 5 a 7 días máximo y luego ir valorando signos de estabilidad clínica para el alta. En aquellos pacientes que van a tener riesgo de estafilococo o pseudomonas, yo tengo que aumentar mi cobertura antibiótica con penicilinas antiestafilocócicas o vancomicina o linezolid. Entonces, mi ruta para el tratamiento del estafilococo, ¿cómo empieza? Con la oxacilina o una penicilina antiestafilocócica. Si soy resistente, ¿qué me van a dar? Vancomicina. Si soy resistente o alérgico a la vanco, ¿me van a dar? Linezolid. Esa es la única ruta que existe para el estafilococo. Las cefalosporinas de quinta generación cubren estafilococo. Por lo tanto, si yo tengo una cefalosporina de quinta generación, puedo considerar darle también el tratamiento para estafilococo. Luego, tengo que valorar el riesgo de pseudomonas. Y recuerden que mi paciente, estos son los días, mi paciente que tiene infecciones por pseudomonas tiene una ruta diferente de infección, ¿no? ¿Cuáles son mis tratamientos que cubren pseudomonas? ¿Qué medicamentos cubren pseudomonas? Piperacilina tazobactam, los carbapenens, las doroquinolonas, levocipro cubre, aminoglucósidos, ceftazidima y cefepime, tercera y cuarta generación. ¿Qué más falta? El astionán, ¿no? El astionán también cubre, ¿no? Entonces, carbapenens, piperacilina, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, astionán, cefalosporinas de cuarta generación, quinta generación y ceftazidima, que es de tercera generación, cubre. Entonces tenemos amplia gama de medicamentos para tratar pseudomonas. ¿Qué dice la guía de pseudomonas? Si yo identifico a pseudomonas, necesito 2 medicamentos en un tiempo de 14 a 21 días. Es un germen agresivo que necesita más tiempo de tratamiento. Identificar los factores de riesgo para MARS y para pseudomonas es muy importante saber. Señor, ¿usted ha estado hospitalizado los últimos 90 días? ¿Usted ha recibido antibiótico por dolor de muela o infección urinaria, una celulitis, etcétera? Cualquier medicamento hace 90 días. Tiene comorbilidades, por ejemplo el EPOC, por ejemplo bronquiectasias, usuario de los servicios de salud, de repente es un pie diabético, de repente es un nefrópata que se está dializando, yo tengo riesgo de hacer infecciones resistentes. Mis complicaciones en neumonía son todo lo que le hace daño al parénquima pulmonar, puede necrosar, puede sedarse, puede haber sepsis, inflamación vascular, cavitaciones en pie, mal distrés respiratorio, etcétera, etcétera. Y al final tener como secuela una fibrosis con una neumonía organizada, ¿no? Permanente. Es muy importante valorar
Si mi paciente no responde a las 72 horas, a las 72 horas tengo que hacerle control radiológico, control de hemograma, control de PCR. Si tengo proadrenomedulina, todos de los biomarcadores, tengo que tomarle la temperatura, ver su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Si todo remitió, yo desescalo mi tratamiento y le suspendo o le cambio rápidamente a bioral para que se pueda ir a la casa. En Cusco es diferente, porque en Cusco la insuficiencia respiratoria es un patrón muy importante. Los pacientes que hacen neumonía cursan con insuficiencia de difícil recuperación la oxigenación, a diferencia de vivir en Lima, donde tenemos mejor biodisponibilidad de oxígeno. Si no responde, de repente no es neumonía, de repente es un germen resistente, de repente es una coinfección con virus, con bacterias, con tuberculosis, de repente es un cáncer, de repente es una neumonía organizada y nunca va a resolver. Entonces ahí sí tenemos que valorar qué le pasó a nuestro paciente que no respondió. Decíamos que el derrame paraneumónico es una de las causas más frecuentes, es una de las complicaciones más frecuentes de la neumonía junto con la insuficiencia respiratoria. Valorar la estabilidad clínica a las 72 horas con los parámetros clínicos y a veces laboratoriales. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, neumonía, ya que hemos practicado. ¿Alguna duda? Está facilito, ¿no? De neumonía quiero que ustedes valoren qué riesgo tiene mi paciente, cómo lo encuentro, qué score de severidad voy a aplicar, el único score de criterios mayores y menores que tienen que saber. ¿Cuánto va a morir mi paciente? ¿Dónde lo voy a hospitalizar? ¿Y qué tratamiento le voy a dar? ¿No? Y los diagnósticos los voy a hacer con mi radiografía, ¿no? ¿Alguna duda? Neumonía es sencillito, ¿no? Todo lo que se ve blanco en el pulmón es neumonía. De ahí echemos a ver si es neumonía micótica, viral, bacteriana, etc. Puede ser cáncer, sí. Puede ser un cáncer abscedado, puede ser un cáncer infectado, sí. Puede ser coinfecciones, sí. Entonces ahí hay que valorar mucho. Señora, ¿ha cambiado el color de flema? Yo siempre tengo tos, pero desde ayer tengo más tos y tengo flema más amarilla o achocolatada, herumbrosa, purulenta, etcétera, etcétera, que no lo tenía. Eso se llaman criterios de Antonisen para valorar el cambio de coloración de la flema y ver si está infectado o no mi paciente. ¿Ya? Bien, chicos, descansen 5 minutos. Para la siguiente tengo que traer su examen, porque sí o sí la universidad nos pide valorar. Entonces necesito que hagan un repasito.